decirles a... Pastora, ¿cómo está Juan? ¿Cómo, hija? ¿Que cómo está Juan? No sé nada, no me ha dicho nada, Lupe. Uy, ¿quién se me fue? Se me fue la Lili. Pucha, la emoción que estaba la Lili se me fue. No me ha dicho nada, Lupe, Nancy. Por lo menos sé que no ha estado internado estos días. Así que bueno, gloria a Dios. Ahí, ahí está la Lili. Ahí volvió la Lili. Ahí orando por él. Generalmente los sábados es cuando me puedo comunicar un poquito más con ella. Así que hoy tendría que haberme comunicado, pero una cosa u otra no le llamé, porque los viernes no trabaja Lupe. Entonces podemos hablar más. Okay. Así que después me voy a comunicar con ella. Así que bueno, ahí volviste, Lili. ¿A dónde te me fuiste? ¡No, yo dije, ¿ahora qué La hice? asusté a Lili, se me fue. No sabía qué hacer. Ay, señor, la asusté a Lili, se me fue. Así que bueno. José, ¿dónde anda? ¿José anda trabajando? Estaba trabajando, pero estaba en la casa ahora, pero va a salir con Octavio a hacer un estimado. Ah, está bien, está bien. Alguien que le preguntó a Octavio por un trabajo de pintura. Sí. Sí. Y él va a ir a hacerle el estimado. Ah, está muy bien. Está muy bien, qué bueno, gloria a Dios. Ahí viene el hermano Rodolfo. Bendito. Qué bueno. Ya estoy llegando aquí a la casa. Voy a poner pausa un momentito y entro ahora. No problema. Okay. Vaya entrando mientras tanto, vamos a ir preguntando las peticiones de oración. Hermano Rodolfo, Dios le bendiga. Ahí me escucha, hermano Rodolfo, bendiciones, ¿cómo está? ¿Me escucha? Muy bien, gracias. Ah, ahí está. Y ahí está el hermano José. ¿Me llamas? Ahí anda el hermano José también. Dios le bendiga, hermano José. Hola, hola. Ahí anda. Esa camioneta la conozco. Aquí está, mira. Dios te bendiga, Octavio. ¿Cómo Octavio. estás? Aquí está. Mira quién está aquí, Marcia. Mira quién está aquí. ¡Ey! ¿Cómo está? ¿Tiene cara de dormir? Bien, ¿Quién no ha ido a trabajar hoy? Estoy enfermo, mire, traigo mi tapabocas. Ah, bueno, entonces estamos todos enfermos. Hola, Ever. Qué bueno verte, hijo. Dios te bendiga. Hola, marido mío. Hola, hola. Saludos a todos. Oh, anda Lili ahí, anda el hermano Jessy, Dios te Rodolfo. bendiga la Jessy. ¿Cómo estás, hija? Hace mucho que no te veo, Jessica. Y mucho, ¿verdad? Ay, me alegro de verte, hija. ¿Cómo estás? ¿Cómo? No puedo poner. Oh, okay. ¿Todo bien? Todo bien. Qué bueno, me alegro. Gloria a Dios. Mi marido ya viene para acá. Oye, ¿no? Sí. Ok. Vamos a orar entonces para así vamos comenzando. Buen provecho, mi hermano José. Ay, este José. Ay, Dios mío. Oh, ese está peor que Josué, Lili. es lo que estoy viendo. Vamos a orar. No sé si habrá alguna petición por la que quieren que oremos. Me dicen, así oramos y comenzamos la clase de hoy. Comenzamos el anteúltimo libro. Sí, nos quedan dos libros nada más. Marcia, yo quiero poner una petición por Octavio y por mí, que vamos a ir a ver un trabajo ahora y que Amén. sea Dios ahí proveyéndonos de la cantidad exacta, correcta de precio, de todo. Amén. Que el Señor guíe ahí todo presupuesto. Que el Señor les guíe. Amén. ¿Alguna otra necesidad? O si no, oramos. Sí, por mi familia, por mis hijos, por mi esposo. Amén. Ahí siempre los tenemos cubiertos en oración a la Lili. Por mis nietos. Ajá, claro. Y crece la familia. Ya. Ajá.
Ahí seguimos orando por Juan también de Kansas. Juan de Kansas. Damos gracias al Señor por el nuevo integrante de la iglesia, el baby Isaac. Yes. El baby Isaac segundo. Amén. Ay, mira, ahí está Hilda, la mamá de José. Pues yo voy a pedir por el viaje de Nancy mío mañana. Amén. Que el Señor sea el piloto y el copiloto. Amén. Vamos a estar orando por la mamá y la suegra de José, que mañana ya se van. Tempranito, a las 10 de la queremos mañana. dejar ir, ¿no es cierto, Araceli? No queremos que se vayan, ¿no es cierto? No. Sí, así que bueno, vamos a estar orando por ella, dando gracias al Señor por esta oportunidad que les permitió de llegar acá y para que puedan regresar prontito. Bueno, en el invierno yo sé que no van a querer regresar. Ajá. Está difícil ahí. Está difícil para acá. Está más fácil que vayamos todos para allá. Yo creo que sí. Ok, bueno, vamos a orar. Oramos. Vamos a orar, hermano Rodolfo. ¿No nos guíe en oración? Sí, hermano Rodolfo, ¿nos dirige en oración por empezar? Sí, claro que sí. Amén. Oramos entonces. Amén. ¿Me escuchan? Sí, amén. Dios te bendiga, Sandra. Te damos gracias, Señor, esta tarde, Señor, porque nos permite, Señor, estar juntos, estar aprendiendo, Señor, más de tu palabra, Señor. Todo el honor, Señor, toda la honra es para ti, Dios. Nuestro Padre que siempre nos tiene, Señor, siempre está con nosotros, Señor, en tu presencia, Señor. Te damos gracias, Señor, por esos miembros, Señor, de nuevos comienzos, Señor. Ese bebé, Señor, que tienes tus planes de bien, Señor, para él, Señor. Amén. Te damos gracias, Señor, también por nuestros pastores, Señor, que dale la sabiduría y el conocimiento, Señor, para que ellos puedan seguir llevando la iglesia, Señor. Amén. Sí. Y que de ahí de esa iglesia, Señor, salga más pastores, Señor, más predicadores, Señor. Amén. Y todo, Señor, todo, Señor, te lo debemos a ti, Señor. También, Señor, a las personas, Señor, que van a viajar, Señor. A las personas que andan buscando de ti, Señor. A las personas que están pendientes, Señor, de ti, Señor, y tú de ellos, Señor. Te damos las gracias, Señor, por hacer, Señor, lo que estás haciendo por la iglesia y por lo que viene, Señor. Te damos gracias, Señor, por todos los hermanos, Señor, por los que no están conectados y por los que no están también, Señor. Guíalos, Señor, en tu nombre, Señor. Te damos las gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a comenzar entonces el anteúltimo libro que se llama La Vida y dice Viviendo las disciplinas espirituales. ¿Alguno de ustedes me sabe decir qué es una disciplina o una persona disciplinada? ¿Qué es? ¿O qué me pueden decir? Cuando hablamos de alguien disciplinado. Un hábito, por ejemplo, de caminar todos los días, de leer todos los días, de hacer algo constantemente o todos los días, diariamente. Amén. Una persona que es constante. Exactamente. Que es constante y organizada, es constante. Amén. Dios te bendiga, Iván. Les pregunto, ¿tiene beneficio ser disciplinado? Muchos. Sí, muchos, sí. Ajá. Ser disciplinado trae sus beneficios. Entonces, lo que vamos a estar viendo en todo este libro son disciplinas espirituales. Cosas que tienen que ser un hábito en nosotros y que nos van a ayudar a ser más fuertes en el Señor. Amén. Disciplinas espirituales. Me gustaría, si por ahí alguno tiene su Biblia, yo quiero que tengan Biblia en mano, porque el tema de hoy es
inmerso en la palabra de Dios, ¿ok? Inmerso en la palabra de Dios. Los que estuvieron el sábado en la vigilia, o si pudieron ver el video del sábado, hubo algo muy lindo que llevó Carmen Becerril, que fue la Biblia electrónica versus la Biblia física. La Biblia física. Esperen que busque la mía. Porque yo la tenía acá y yo tengo... Dámela, ven. Dame, Josué, dámela. Dame. Mi Biblia física. Esta Biblia la tengo hace unos cuantos años y como verán está parchada, está rayada, realmente está usada esta Biblia. Me gusta mi Biblia, es de Max Lucado, y esta de Max Lucado está muy buena. Pero entonces hablaba sobre la palabra de Dios y cómo en este tiempo, a muchos más cuando usamos lentes, nos es mucho más fácil utilizar la Biblia electrónica, ¿no? Tiene sus beneficios. Espérenme que les voy a poner un poco de mudo a todo, porque si no, yo no me escucho. Ok, ahí está. Después usted sabe que usted cuando quiera hablar, se saca el mudo y listo. Muy bien, ahora sí. Entonces vamos a hablar de la palabra de Dios. Y el tema en el libro dice, sumergirnos en la palabra de Dios provee el fundamento para nuestra identidad. ¿A cuánto les gusta nadar? ¿Solo a mí? ¿Sí? ¿Nos gusta nadar? Y qué lindo que es en un día de calor sumergirse en el agua, ¿no? Ese es hermoso, qué lindo, darse un buen chapuzón, decimos nosotros los argentinos. Pero lo que vamos a hablar hoy es de sumergirnos en la palabra de Dios, los beneficios de sumergirnos en la palabra de Dios. El propósito de lo que vamos a leer las próximas clases, las clases que vamos a tener, es responder qué hace un discípulo como un seguidor de Jesús. Recuerden que todas las clases de discipulado hemos estado hablando de ser seguidores de Cristo, ¿no es cierto? Y en este libro vamos a hablar sobre qué hace un seguidor de Cristo, ¿ok? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Qué es lo que tiene que hacer usted como un seguidor del Señor Jesús? Me encantó lo que comenzaba en el inicio de la clase, pero viene Ilka, miren qué lindo, tenemos una visita hoy. Gloria a Dios, amén. Miren, ahí tenemos a la hermana Nancy, bienvenida Ilka, Dios te bendiga. Ahí está Ilka, así le damos la bienvenida a Ilka. Están todos en mudo porque si no, no escucho. Amén. Vamos a examinar cómo los discípulos de Jesús lo imitaron, cómo los discípulos imitaron al Señor Jesús al sumergirse en la palabra de Dios, cómo permanecían conectados a Dios por medio de la oración, cómo vivían en comunidad con otros discípulos y cómo ellos entendían cómo la vida llena del Espíritu los puede transformar. O sea que hay muchas cosas que vamos a ver prácticas. El libro que vamos a ver ahora habla sobre la vida práctica del cristiano. Sabemos que usted llega los domingos a la iglesia o llega los miércoles a la iglesia o se mete en un estudio bíblico y es teoría, ¿sí? Es teoría. Cuando usted sale cada mañana a su trabajo, cuando usted comparte con su familia, cuando está en el trabajo con su jefe, ahí comienza la vida práctica, ¿no es cierto? Donde tenemos que implementar la teoría que hemos aprendido. Pero lo que vamos a ver ahora entonces es la vida práctica. Diga conmigo, práctica, ¿sí? Práctica. ¿Qué es lo que hace un seguidor de Cristo? Amén. En la Biblia, ¿sí? La Biblia, el tema principal, desde el primer libro hasta el último, es quién es Jesús. ¿Ok? Aunque usted no lo crea, desde el Génesis, que es el primer libro de la Biblia, hasta el Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, cada libro de la Biblia me habla de Jesús. ¿Ok?
me habla de Cristo Jesús, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La Biblia no se trata de nosotros. La Biblia no se trata de usted, no se trata de mí o lo que yo debo hacer, sino que se trata acerca de Jesús y de lo que Él ya ha hecho. ¿Ok? Por supuesto que, mira, a mí me encanta decirle, como le dice un predicador argentino, la Biblia es el manual del fabricante. ¿Ok? Usted cuando compró su televisor en su casa, venía con un manual. ¿Ok? Y entonces, o cualquier electrodoméstico que compre o una cama que tiene que armar, necesita ir al manual. No sé si les ha pasado comprar algo en IKEA que viene con tantas cositas en IKEA para armar, ¿no? No, dice Iván. Pero cuando uno compra algo en IKEA, uno tiene que pegarse al manual para armar bien lo que uno compró, porque de seguro que si no se apega al manual, le van a sobrar piezas. Se lo puedo asegurar. O va a quedar medio deforme lo que usted arme, porque no se aferró al manual. Entonces, la Biblia, ¿qué es? El manual del fabricante. Es el manual que usted y yo necesitamos. ¿Amén? ¿Me dicen amén? Así, con un dedito. Amén. Para saber de qué están. Amén. Gloria a Dios. Miren, hay un pastor de hace muchos años que se llamó Juan Calvino, ¿ok? Y miren lo que él dijo. Dijo que las escrituras o la Biblia debe leerse con la aspiración de encontrar a Cristo en ella. Cualquiera que se aparte de ese objetivo, aunque se pase toda su vida aprendiendo, nunca alcanzará el conocimiento de la verdad. Y mire, esto es importante. Usted sabe que la Biblia es el libro que más ha sido investigado, que más ha sido estudiado. Pero lo que sucede es que muchos científicos, mucha gente lo estudia sin buscar a Cristo. Entonces tienen mucha teoría de la Biblia, pero no han tenido un encuentro con el Cristo que habla la Biblia. ¿Ok? Cada vez que nosotros vamos a abrir la palabra de Dios, la Biblia, tenemos que buscar que Cristo nos hable, que Él se revele a nuestras vidas, porque entonces este libro va a transformar mi corazón y va a transformar su corazón. ¿Me entienden hasta ahí? Amén. Dice, cuando encontremos a Jesús en la Biblia, sabremos cómo ser mejores discípulos. Y eso es lo que todos queremos ser. Les pregunto a ustedes, y ahora sí, sáquenme todo lo mudo y los quiero escuchar a ustedes. ¿Cuál creen ustedes que es la razón principal por la que hay que leer la Biblia? Quiero escucharlos a ustedes, a ver qué opinan. ¿Por qué es necesario leer la Biblia? Para ver qué tiene Dios que decirnos. Ajá, para ver qué es lo que tiene Dios que decirnos. ¿Qué más? ¿Por qué es necesario leer la Biblia? Al leer la Biblia, uno... Sí, Iván, te estamos escuchando. Ok. Al leer la Biblia, y si cuando uno está dentro del cristianismo, la persona cambia por la función del Espíritu Santo. Amén. Cuando uno empieza a leer la Biblia, cuando uno empieza a estar en el Espíritu Santo, uno deja de pelear con los hermanos, uno deja de criticar a las personas, uno deja de muchas cosas. Se cambia la vida. Bastante. Yo antier tuve me hicieron una llamada porque tenía en México un problema y yo le toqué el tema ese. Yo le dije, mira, le digo, yo hoy que soy cristiano, yo creo que voy a discutir con un hermano mío, con mi hermano, jamás cualquier indiferencia que tengamos lo vamos a hablar como gente adulta
pero sobre todo, o sea, si uno está dentro de la religión cristiana de la Biblia, debe de transmitir los dones del Espíritu Santo, la paciencia, el amor, la fe. Todo que tierra del Espíritu Santo uno debe de transmitirlo hacia Amén, amén. de los principales motivos para leer la Biblia. Amén, amén, amén. Hay dos palabras o dos cosas que nombró Iván que son tan importantes, ¿no? Es la palabra junto con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo a usted y a mí no nos va a transformar si no es a través de la palabra. Llegó el marido. Amén. ¿Está oscuro? No, está bien. Es que me hace calor, papi, si me lo pones por acá. Gracias, mi amor. Él me quiere ver más luminoso. Hola, manos. La palabra junto con el Espíritu Santo es el dúo dinámico. Es el que transforma nuestras vidas. Es el dúo dinámico. Amén. ¿Alguien más que quiera decir algo? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón principal para leer la Biblia? Yo creo que sí, terminas Iván y estaba Jessica también. Ok, y perdón Jessica. Ok, y creo que también, por ejemplo, yo recuerdo que yo estaba en la religión católica. Yo iba a una fiesta, a unos 15 años, a una boda, a un bautismo y todo. No, salía yo bien borracho de ahí. Yo, a veces hasta peleando con la gente, discutiendo con la gente, o hasta con mis propios hermanos. Entonces, yo no estoy ofendiendo, no quiero ofender a nadie, ¿no? Pero si nosotros mismos nos podemos dar cuenta que tenemos familiares que están en otras regiones y se la pasan peleando, que por una herencia, que porque que él ya compró un coche mejor, que este lo va a tener y así. Por muchos motivos se la pasan discutiendo hermanos, propios hermanos. Se ven como enemigos, se ven muy mal. Y eso es muy triste porque en verdad la vida es muy corta para estarla viviendo con pleitos y y no tiene sentido. No tiene sentido. Eso. Amén, amén. Jessy. Bueno, yo creo que ese quién es Él y lo que espera de nosotros como un pueblo redimido por su Hijo Jesucristo. Amén, amén. Eso es exactamente, habla de Él y de lo que Él espera de nosotros. Amén. Gloria sea al Señor. Para aprender, sí. Para adquirir conocimiento. Amén. Para adquirir conocimiento y para que nuestra vida sea transformada. Hermano Rodolfo, ¿quería decir algo? Sí, en mi caso, yo la empecé a estudiar porque yo vi cómo mi familia cristiana no hacía lo que hacía el resto de las personas. Ajá. Por ejemplo, mis tíos eran una manera de que, en la manera de hablar, muy respetuoso, muy cuando se le hablaba a una persona, siempre con mucho respeto y nada de mala manera. Siempre mis tíos hablaban muy bien. Entonces a mí me dio curiosidad y dije, ¿por qué ellos no hablan igual que las demás? Entonces él nos empezó a compartir de la Biblia. De la Biblia, y la Biblia habla de eso, de que nosotros, porque mucha gente piensa que ser cristiano es ser aburrido, es son personas aburridas. Sin embargo, dice, no es cierto, sino son cosas que dejas de hacer y no porque no puedas, sino simplemente porque a Dios no le agrada, que ya empiezas a reaccionar y empiezas a decir, a Dios le agrada que haga esto o a Dios no le agrada. Y empieza uno a vivir una vida más recta y más sana, porque deja de ser uno cosas que hacen mal a nuestro cuerpo. Amén. Y más que nada por saber más, estudiar la Biblia para saber más
escucha uno un sermón de un pastor y los pastores dicen, vayan a la Biblia. No me crean a mí, vayan a la Biblia y ustedes saquen sus conclusiones de lo que yo les estoy diciendo. Entonces, eso me hizo un poquito a mí empezar a leerla, A leer la palabra. y empezar a estudiar y ayer precisamente estaba compartiendo con mi esposa en Apóstoles, en los apóstoles de los apóstoles que Jesús nombró, que escogió. Y entonces le hice una pregunta a mi esposa. En esa no está Pablo. En los primeros no está Pablo. ¿Qué es lo que pasó? Entonces, estudiando más, dice, es que Pablo lo mandó para que sea apóstoles de los gentiles. Ajá. Entonces ahí quedó mi pregunta. Entonces, si quiero seguir aprendiendo más, tengo que estudiarla y tengo que yo sé que la respuesta está ahí, pero hay que estudiarla, porque si no la estudio, no voy a saber, no voy a tener ese conocimiento. Ajá. Para que cuando alguien a mí me pregunte algo de la Biblia, yo le sepa decir, o si no sé yo, pero yo sé que alguien más, en ese caso, el varón el líder de nosotros, él sabe, y si no, se va a otra persona, pero la respuesta está en la Biblia. Amén. No es inventada, sino está ahí. Entonces, eso a mí, soy un poco flojo para leerla, pero cuando la leo yo me concentro y una cosa lleva a otra cosa y así, o sea, para eso es, Amén. hay que estudiar la Biblia. Amén, amén. Eso es lo que vamos a ver. Vaya conmigo a la Biblia, a Lucas 24, ¿ok? Vamos a ver Lucas capítulo 24. Lucas. Mateo, Marcos, Lucas, el tercer libro del Nuevo Testamento. De los 4 evangelios que hay, el tercero, ¿ok? Yo creo que les había dado una tarea de memorizar los libros del Antiguo Testamento, pero creo que nadie lo hizo. Mira. Estaban rogando que la hermana no se acuerde. Sí, cierto. No, y esa es otra, disculpe que la interrumpa, de que dice de la Biblia electrónica y de la Biblia, sí. Para mí, yo sé que la mayoría la tiene electrónica, sí. pero yo escuché a un pastor que dice, no es posible que alguien que se diga llamar cristiano y no lleve Biblia física, sino la lleve en su teléfono. Sí. Dice, si te dices llamar como dices tú que eres, sí. La Biblia no tiene que cambiar. Y eso a mí me ha ayudado a memorizarme los libros para buscarlos, y es un poquito más trabajo, sí. pero yo pienso que voy avanzando, ¿no? Ahorita ya lo encontré, me tardo menos. Entonces, para mí, me dice Alex, cuando entro yo me dice, y me ve mi Biblia listo para pasar. Le dije, todavía no, pero estoy en camino. Muy bien, muy bien. Yo soy de la que creo que la Biblia hay que guardarla en el corazón, sea electrónica o sea física. Lo importante es eso de guardarla en el corazón. Y eso es lo que vamos a ver en esta noche. Pero vaya ahí conmigo a Lucas 24. Lucas 24 habla cuando el Señor Jesús se le presenta a sus discípulos camino a Emaús. Él se presenta después de la resurrección a 2 de los discípulos. Dice el verso 25, si ustedes lo tienen ahí, si no, yo acá se lo leo. Lucas 24, verso 25. Le dijo él, porque los discípulos cuando el Señor Jesús se presentó, no lo reconocieron. No se dieron cuenta que era el Señor Jesús resucitado. Entonces el Señor en el verso 25 les dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón
para creer todo lo que los profetas han dicho. Y escuchen, ¿saben por qué le dijo esto tan fuerte el Señor? Ahora sí. Porque los discípulos, ahí está, porque los discípulos... Se había cortado, mamá. Sí, se cortó, pero volvió y nomás. Sí, listo. Ahí está. El Señor fue duro con los discípulos porque los discípulos, como no lo reconocieron, empezaron a decir, no sabe las cosas tristes que han pasado, que nuestro maestro fue muerto, y ellos estaban sin esperanza, estaban tristes, estaban apesadumbrados. Entonces el Señor Jesús les dice esto tan fuerte, les dice, oh insensato, una persona insensata es una persona que no está viendo, ¿ok? Dice, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y sigue diciendo en el 26, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en toda la escritura lo que de él decían. El Señor Jesús, cuando él empieza a hablar con los discípulos, les dice, nunca en las palabras de uno, ¿nunca leyeron lo que está escrito de mí? Entonces dice que él empezó a decirle desde allá, desde el Antiguo Testamento en adelante, las partes de la escritura donde nombraba todo lo que él había tenido que pasar y que era necesario. Entonces, en pocas palabras le estaba diciendo a sus discípulos, ustedes están tristes, ustedes están sin esperanza, ustedes están apesadumbrados porque no conocen o no recuerdan lo que dice la palabra de mí. Y muchas veces a usted y a mí nos pasa exactamente lo mismo. Cuando pasamos por situaciones complicadas, es como que nos hace se nos olvida lo que la palabra de Dios dice. Lo que dice la Biblia cuando pasamos situaciones difíciles. Entonces Jesús le recordó a sus discípulos las escrituras del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento había profecías que se cumplieron en Jesús. El nacimiento de Jesús estaba profetizado. De la manera que él iba a nacer de una virgen estaba profetizado. ¿Y qué es una profecía? Es una palabra que se da en un tiempo, pero su cumplimiento se va a dar en otro tiempo. ¿Ok? Entonces lo que el Señor le estaba diciendo a los discípulos, ustedes están tristes porque no recuerdan lo que la palabra dice de mí. Amén. Y miren, amén. Después el Señor, verso más adelante, ahí en el verso 44, el Señor Jesús ya se aparece al resto de los discípulos. En el que acabamos de leer era solo a 2. Ahora se aparece al resto y mire lo que les dice el Señor a los discípulos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. ¿Ven? El Señor le está diciendo a los discípulos, no se pongan tristes. Todo lo que ha sucedido es cumplimiento de lo que estaba escrito de mí. Lo que estaba escrito con Moisés, lo que estaba escrito en los salmos, lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, se cumplió en la vida del Señor Jesús. Dice el verso 45, miren qué tremendo. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese las escrituras. Muchas veces a usted y a mí leemos algo de la palabra y no entendemos ni papa, como dice vulgarmente. Pero hay otras veces que si vamos con ese hambre de que Dios nos hable a un texto de la palabra y golpea acá dentro del corazón, ¿no? Y golpea dentro del espíritu y lloramos y no sabemos por qué lloramos, es porque reconocemos que la palabra de Dios nos habló.
Entonces ahí el verso les está diciendo, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese las escrituras. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Todo estaba escrito. Todo estaba escrito. Que el Cristo era necesario que padeciese, que el Cristo tenía que morir crucificado, pero que Cristo Jesús al tercer día iba a resucitar. Se cumplió la palabra en el Señor. Dice el verso 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Yo me imagino, imagínense ustedes que en esta hora ustedes eran uno de los 12 discípulos que andaban con el Señor. Que ustedes eran uno de los que vieron cómo Él sanó a enfermos, cómo Él resucitó muertos, cómo Él dio de comer a multitudes. Ustedes tuvieron 3 años con el Señor como discípulos. ¿Se imaginan eso? El maestro, no tenían miedo, ahí estaba el maestro físicamente, ahí estaba el maestro. Pero cuando el maestro es muerto y de la manera que lo matan crucificado, que ven el sufrimiento de Jesús y que lo ven, que lo sacan muerto de la cruz y que lo meten en una tumba. ¿Qué hubiera sentido usted y yo si hubiéramos estado en lugar de los discípulos? Hubiéramos actuado igual que los discípulos. Nos olvidamos de la palabra. Podemos decir, el Señor nos dijo esto, pero estoy viendo otra cosa en mi situación. ¡Wow! Se parece mucho a lo que pasamos cuando tenemos dificultades o cuando tenemos problemas o cuando vienen esas luchas fuertes. Se nos olvida lo que está escrito en la palabra. Usted puede haber llegado el domingo a la iglesia, puede haber sido impactado por la palabra del pastor, pero llegó el día lunes y llegó la prueba y usted y yo nos olvidamos lo que el Señor nos habló el día domingo. Amén. Y a los discípulos le pasó exactamente lo mismo. Por eso el Señor, tenemos que orar como lo que estaba ahí, lo que había dicho, Señor, abre mi entendimiento. Abre mi entendimiento para poder entender y que tu palabra cobre vida en mí. Los discípulos habían perdido las esperanzas. Entonces el Señor, antes que ascendiera al cielo, se presentó ante ellos y le dijo, muchachos, ¿no se olvidan todo lo que estaba escrito de mí en la palabra? Ahí estaba escrito todo lo que ha sucedido. No pierdan la esperanza. Y eso es lo que el Señor nos dice a nosotros en esta tarde. Amén. ¿Cuándo le hago una pregunta a usted? ¿Cuándo usted es más propenso a perder las esperanzas o a dudar de lo que dice la palabra de Dios? Cuando tenemos algún problema. Las dificultades. Ya. Ajá. Cuando aprieta la situación, ¿será verdad lo que Dios me dijo ayer en la Biblia? ¿Será verdad lo que la promesa? Dios dice en su palabra que Él está conmigo todos los días hasta el fin del mundo, pero no lo siento. ¿Será verdad que Él está conmigo hasta el fin del mundo? Todos pasamos por la misma. Todos, sí, Iván, dime. Sí, mire, pastora, hoy en la mañana el hermano de la religión, don Lalo, nos fuimos a tomar un café. Yo pasé a comprar pan, aquí 2 pancitos, así chiquititos, 2 panes, 2 mini panes. Uno para mí y uno para él. Sí. Entonces fuimos al McDonald's a comprar un café. Ya que llegamos, nos estacionamos ahí enfrente del trabajo y yo lo veía con la cabeza agachada. Y le digo, ¿qué tienes? ¿Tienes problemas? Sí, dice sí. Y empezó ahí. Estaba serio.
Entonces, pues él es cristiano. Entonces yo le dije, oye, le digo, recuerda el Salmo 51. Cuando David fue, le dijo a Dios que no le quitara el Espíritu Santo, que no le expulsara de su presencia. ¿Sí? Recuérdale que el Espíritu Santo tiene dones. Todos los dones que tú tienes, en uno de los dones está tener fe, les digo. Todo va a pasar, tienes que tener paciencia, tienes que tener tranquilidad, les digo. No se te olvide que tienes el Espíritu Santo. Él me dijo, oye, ¿sí, verdad? Sí. No, dice, por eso es que me gusta platicar con usted, dice, porque pues sí, le digo, es que ante todas las adversidades, uno tiene que mantener la calma. Uno no puede desesperarse, no se puede desesperar uno en ninguna situación. Hay que mantener siempre. Por eso es tan importante conocer qué es lo que me dice la Biblia. El problema es que cuando el cristiano que no lee la Biblia, que se siente satisfecho solamente que se la predique el pastor el domingo y durante la semana no abre ni siquiera un momento la Biblia, cuando viene la dificultad, tambalea, porque no conoce. Lo único que a usted y a mí nos va a fortalecer en la dificultad va a ser la palabra de Dios. Amén. Va a suceder como lo que está diciendo Iván. Estoy pasando por enfermedad, pero ahí dice la Biblia que el Espíritu Santo va al tesoro de nuestro corazón. Ahí usted imagínese que tiene dentro de su corazón un cofre, un baúl, ¿ok? Donde usted guarda y atesora la palabra que Dios le habla. Usted la va atesorando ahí y guárdela ahí en ese baúl. Porque en el momento de la dificultad, el Espíritu Santo va directamente a ese baúl, abre el baúl y le empieza a recordar a usted la palabra que Dios ya le habló. Sí. Entonces, viene la enfermedad, viene el diagnóstico del médico, ok, pero ahí va el Espíritu Santo y me dice, ¿no te acuerdas que en la Biblia dice que Jesús llevó las enfermedades? ¿No te acuerdas que él dice de que por sus llagas hemos sido nosotros sanados? Amén. Pero el que no conoce la palabra, viene un diagnóstico médico y tambalea porque no conoce el manual del fabricante. ¿Ok? Volvemos al mismo ejemplo del televisor. Si yo nunca leí el manual del televisor que compré, si el televisor de repente se me apaga, yo voy a decir, ya se me rompió. No, y tal vez solo es cuestión de ir y ver el manual y era un sistema de seguridad que el televisor tenía. Necesitamos leer el manual del fabricante. Amén. Amén. Mire usted lo que en Lucas 4, no lo busque, en Lucas 4 habla sobre cuando Jesucristo fue tentado por Satanás. Okay. Habla sobre la tentación del Señor cuando él fue llevado al desierto y tentado por Satanás. ¿Sabe que hay 3 tentaciones que Satanás le dice al Señor Jesús donde ataca la identidad de Jesús? Estas 2 comienzan diciendo, si tú eres hijo de Dios, si tú eres hijo de Dios, le vas a decir estas piedras que se conviertan en pan. Si tú eres hijo de Dios, te vas a saltar de un lugar alto y los ángeles te van a levantar. Satanás conoce la palabra perfectamente. El Señor fue tentado aún con la palabra, porque Satanás le estaba señalando versos bíblicos que hablaban de él. Así que mire usted la astucia del enemigo. Pero entonces dice que Satanás desafió a Jesús a que probara su identidad. Si eres realmente hijo de Dios, vas a hacer esto. Pero por el contrario, dice que Jesús respondió a cada tentación basándose en la verdad de la Escritura. Y porque esa Escritura el Señor la había aprendido desde niño. Conocía la Escritura el Señor. Las había aprendido desde niño, las tenía de memoria.
las meditaba en la palabra y permitió que esta palabra influyera en su vida. Y él era Dios. ¿Cuánto más nosotros necesitamos leer la palabra, meditar en la palabra, memorizar la palabra y permitir que esta sea la guía en nuestro diario vivir? Amén. Amén. Porque en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay 78 veces que el Señor Jesús está citando la Escritura. ¿Sí? Más de 78 veces el Señor Jesús citaba la Escritura. Les estaba diciendo, porque el profeta tal decía esto, porque en esta parte de la palabra dice esto de mí. El Señor conocía la Escritura. Lo que a usted le va a dar identidad de hijo no va a ser que vaya los domingos a la iglesia. Va a ser lo que usted aprenda de la palabra. Usted va a hallar su identidad como hijo de Dios de lo que usted aprenda de la palabra del Señor. Amén. Miren, Amén. Hay un salmo, y ese se los voy a dar de tarea para que lo lean. Es un salmo largo, así que pueden leer un pedacito cada día de la semana. Y es el Salmo 119. Búsquelo, generalmente está ahí en la mitad de su Biblia. El Salmo 119, 119. Tiene como dos páginas, ¿ok? ¿Es el más largo? Es el más largo de la Biblia. Sí. Pero este Salmo 119 me habla de la palabra de Dios, de la Escritura, de la Biblia, ¿ok? Y yo solamente les voy a leer un pedacito y quiero que ustedes piensen cuáles son los beneficios que ven acá en lo que yo les voy a leer. Dice el verso 9 en adelante del Salmo 119. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Es hermoso este salmo, ¿ok? ¿Qué beneficios haya ahí usted en leer la palabra de Dios? ¿Qué beneficios hay? Mire, comenzamos. Pregunta, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Lo que hablábamos recién del cofre. Guarde la palabra de Dios. La palabra de Dios va a actuar en su vida y en la mía como el semáforo, como el de la luz de la calle. La palabra es la que le va a decir, avanza. O la palabra le va a decir, precaución. La palabra le va a decir, esto no es lo que quiero para tu vida. ¿Ok? Pero yo me quedo con lo que dice los últimos dos textos. En tus mandamientos meditaré. No, a veces pensamos que tenemos que leer la Biblia un capítulo entero cada día. Y Dios te va a hablar tal vez con un texto bíblico, con un pedacito de la palabra. Pero es un día a la vez. Necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Usted no tiene que esperar a un Zoom, no tiene que esperar a ir a la iglesia, ni a que otro hermano le enseñe la palabra. Usted tiene que anhelar la palabra. Ahí decía, ahí voy, Iván, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. A veces, ¿sabe que la Biblia está llena de promesas? ¿A cuánto le gustan que les hagan promesas a usted?
No solo que nos gustan que nos hagan promesas, sino nos gustan que nos cumplan las promesas. Dios es un Dios que cumple promesas. Bueno, mientras las promesas sean de los políticos, está bien. No, esas no. Acá están más de 3.000 promesas que Dios le ha hecho a usted y que Dios me ha hecho a mí. Más de 3.000 promesas. Pero si usted no las conoce, no las va a esperar. Por eso dice, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos. El hermano Rodolfo decía, mucha gente piensa que los cristianos somos aburridos. Que los cristianos somos aburridos. Y no somos nada aburridos. Porque cuando conocemos la palabra de Dios y conocemos lo que nos dice, ¡wow! Nos regocijamos en la palabra. Tenemos gozo en medio de los problemas. Porque conocemos, tenemos identidad porque hemos escudriñado la palabra de Dios. Y el último, ahí dice el salmista, no me olvidaré de tus palabras. Usted recuerda, creo que Ilka, Nancy, ellas yo creo que deben haber asistido muchos años a escuela bíblica, ¿no? Cuando eran chiquitas. ¿Ok? Sí, sí, poquito. Ajá. Y cuando somos niños y nos enseña un buen maestro la palabra, yo creo que si nos enseñaron el arca de Noé, tenemos hasta la imagen visual de las figuras de cómo nos enseñaron. Y hasta el día de hoy, eso está en tu corazón y eso está en mi corazón. Por eso el salmista decía, no me olvidaré de tus palabras. ¿Qué querías decir, Iván? Oh, sí, aquí dice Aleph, Bet. Ajá. Dice, ¿quiénes son ellos? Gimel, Dalet, Zain, Bab, Jet, Kaf, Yod. Eso se supone que era como el abecedario. ¿Ok? Era en el hebreo. A eso es como que está diciendo okay. La A, la B, la C, la D. Recuerden que todos los salmos eran alabanzas del pueblo de Dios. ¿Ok? Sí. Entonces tal vez esto también significaba que el que lo iba a cantar a eso era Aleph, después lo iba a seguir cantando la otra parte, por eso ustedes lo ven que está dividido en partes. Ok. Sí, entiendo. Pero estúdienlo, en esta semana vayan ahí al Salmo 119 y estudien, ahí van a hallar por qué es tan necesario gozarnos de la palabra de Dios. Y ya vamos a ir terminando, vamos a leer 2 textos más y ya vamos a ir terminando. Busque conmigo para que lo anote. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16-17. Ahí me va a decir por qué es necesario. Timoteo está en el Nuevo Testamento, vaya como ya casi al final de la Biblia. ¿Lo puede repetir, por favor? Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16-17. Gracias. ¿Sí? Y el otro que vamos a leer es Hebreos 4:12, que está ahí cerquita también. Es todo Nuevo Testamento. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. ¿Sí? Y Hebreos 4:12. Espera que quiero buscarlo también en la nueva versión internacional. Espérenme. Segunda de Timoteo. ¿Tienen ya Timoteo? Ok. ¿Qué dice Timoteo en la Reina Valera? En la Reina Valera dice, espérenme. Segunda de Timoteo, estoy en primero. Segunda, ahí. 16. Ya está. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16-17. Dice, toda la escritura, ¿y qué sigue diciendo? Es inspirada por Dios. Ajá. Es inspirada por Dios.
y útil. Escuchen lo que dice. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Mire todos los beneficios de la escritura. Y dice el verso 17, a fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Miren, acá tengo otra versión que me encanta. Escuchen, en esta nueva traducción viviente dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Me encanta esta versión. ¿Sí? Miren ustedes los beneficios. ¿Usted quiere saber qué es lo que está haciendo mal en su vida? Vaya a la palabra de Dios. ¿Usted quiere saber qué cosas necesita hacer para arreglar situaciones en su vida? Vaya a la palabra de Dios. Nos estamos capacitando en este momento. Yes. Exactamente, hermano Rodolfo. Es la que nos corrige cuando estamos equivocados. Por ejemplo, hay algo que decía Iván, no entiendo cómo entre hermanos se pueden pelear. Cuando uno conoce la palabra de Dios y conoce cómo Dios derrama su bendición, uno va a buscar la paz. Porque uno dice, ay, yo a estoy enojado con mi hermano, estoy enojada con mi esposo, pero cuando la palabra me habla, me dice, tienen que estar en paz en cuanto dependan de ustedes. Y entonces, eso nos está guardando de tropezar, guardando. Miren, en la Biblia hay otro texto en el Salmo 119, 105 que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Mire, ¿usted no se ha levantado de noche y no ha prendido la luz? ¿Sí? ¿Se ha levantado algún día de noche y seguro que ese dedo chiquito suyo se tropezó con algo de su casa? ¡Y ¡au! Porque está en oscuridad. Pero la Biblia me dice que es lámpara que alumbra mi camino. Cuando yo voy a la palabra, me va a alumbrar por donde tengo que andar y las metidas de patas van a ser menos. Porque nos está alumbrando la palabra del Señor. Dice el otro texto, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva. Diga conmigo, viva. Viva. Esta es la diferencia de cualquier otro libro escrito en el mundo. Este es el único libro que da vida. ¡Wow! Porque es palabra viva. Y dice, y eficaz. Quiere decir que es confiable. Dice, y más cortante que toda espada de 2 filos. Escuche esto, imagínese una espada. Esta no es una espada, pero que tenga filo de un lado y filo del otro. Cuando yo doy la palabra para usted, la palabra va cortando el corazón de usted, pero va cortando el mío también. Va descubriendo lo que hay en su corazón y va descubriendo lo que hay en mi corazón. Esa espada de doble filo. Dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. La palabra de Dios tiene el poder y la autoridad de descubrir lo que hay en su corazón y en mi corazón. O nunca escuchó una palabra y dijo, ¡oh! ¿Cómo sabe lo que había dentro de mí? ¿Cómo sabe mi pensamiento? Esa es la palabra de Dios. Y dice, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esperen que lo quiero leer en la nueva versión. Dice acá en la nueva versión. 12. Acá está. Dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa.
es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra en el alma, entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. ¡Wow! Cuando dice esto, quiere decir que la palabra de Dios va a hacer un trabajo, pero interno en su corazón y en mi corazón. Ese es el poder de la palabra de Dios. Dice, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. ¡Wow! Eso es tremendo. Eso es lo hermoso de la palabra de Dios. Termino con esto. Miren lo que dice acá. Les leo este final porque me gustó. Hay un predicador que es muy famoso, ya murió hace muchos años, era del siglo XIX, Charles Spurgeon, y él dijo una vez, al igual que la lluvia empapa el suelo, pida al Señor en oración que su alma se empape de su evangelio. Es el bombardeo repetitivo de la humedad en la tierra lo que transforma un terreno deshidratado, árido, polvoriento, una tierra dura en un suelo rico, húmedo y útil. Cuando nosotros no teníamos a Cristo, el terreno de nuestro corazón estaba árido, estaba sin fruto, estaba reseco, no había lluvia. Pero a medida que usted lea la palabra del Señor, Dios le va a ir dando humedad al terreno de su corazón. Va a ir llenando de humedad, la humedad necesaria para que ese terreno dé fruto. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Dice, cuando la palabra de Dios satura nuestras almas sedientas, entonces experimentaremos la transformación. Tal vez dice, mire, da otra metáfora. Lo mismo sucede en la cocina. Considere cuán a menudo usted satura la carne con un adobo, a veces durante horas, para que la carne llegue a estar más tierna y llena de sabor. ¿Sí? Entonces, durante los últimos minutos, ¿qué vamos a hacer? Emplear tiempo en comentar algunas maneras en las que la vida de alguien se puede transformar al sumergirnos en la palabra de Dios. Ya ahí dio un ejemplo Iván. Iván hoy escuchó a un amigo que estaba en dificultad y es un amigo cristiano que conoce la palabra. Y usted y yo vamos a necesitar de esos hermanos espirituales que nos recuerden lo que está escrito en la palabra. Por eso a mí me encanta, yo cuando puedo en el grupo de mujeres, yo les mando textos bíblicos, o si Dios me habla en una palabra y Dios me pone en el corazón compartírsela a algún hermano, yo se lo voy a mandar ahí por mensaje, porque yo creo que Dios le va a hablar a su necesidad. Dios le va a hablar a través de la palabra en lo que usted está pasando. Ese es el poder de la palabra de Dios. Amén. Así que necesitamos comer palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos se comprometen en esta semana a leer el Salmo 119? No los miro. El Salmo 119. Memorícese un texto de ese Salmo. 119. No. Sí, bueno. Un texto. Uno. ¿Ok? ¿Cómo lo memoriza? Escríbalo en un papelito. Pégalo en el refrigerador. Pégalo en el espejo del baño. Póngaselo ahí en su mesa de noche. Léalo a la mañana, léalo a la tarde. Y le puedo asegurar que va a quedar grabado en su corazón. Y cuando usted necesite esa palabra, el Espíritu Santo se la va a traer a memoria porque usted ya la grabó en su corazón. Amén. Así que tarea, leer el Salmo 119 y memorizar por lo menos un texto del Salmo 119. Amén. Amén. Muy bien. Amén. Sí, Jessy. Lo que estábamos hablando hoy de las disciplinas espirituales, yo estoy leyendo este libro que se llama Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana,
Ajá. Realmente es impactante, es muy bueno, yo se lo recomiendo. Ok. Me encanta esta frase que dice, la disciplina sin rumbo es un trabajo pesado. Cuando no tenemos el objetivo que es Cristo, parecernos, los versículos que daba hoy son parte de la disciplina que el Señor pone en la palabra, ¿no? Para que nuestra relación con Él refleje a Cristo, que ese es el propósito de nuestro caminar en esta vida. Y en verdad me encanta, como el libro dice, las disciplinas espirituales son prácticas que encuentran en las escrituras que promueven el crecimiento espiritual. Amén. Para que lo compartimos personalmente, pero también interpersonal, para llevarlo hacia el prójimo. Yo los recomiendo, en verdad es un gran libro. Mándame la fotito, un screenshot del libro. Sí, yo se lo mando, pero recomiendo. Dios me les bendiga a todos, amados. Gracias por ser tan fieles ahí, varios de ustedes. Y algunos que van y después regresan, pero qué bueno que regresan. Ilka está con nosotros hoy. Ilka está hoy aquí, así que bienvenida, Ilka. Acá estoy entre medio de la oscuridad, pero aquí estoy. Ay, Señor. Ahora no. Ajá, ahora sí. Ahora sí. Miren cómo cambia. Ahora sí lo veo. Ajá, gracias. Y eso que estoy un poco blanco, ¿eh? Imagínense si Dios me hubiera bendecido con un poco de color. Amados, hola Nancy. Bendiciones, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Todo. Denos unos minutitos que ya vamos a saludarlas, ¿ok? Quería agradecerle, ahí está Jessica, muy bien. Gracias, Jessy. Quería agradecer a la maestra, yo venía escuchando la clase, fue espectacular. Siempre la maestra, por eso da la clase ella y no yo, porque ella lo hace excelente. Y hay que felicitar a la maestra, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Ella se toma el trabajo de estudiar también y tratar de simplificarnos todo. Y lo último es, nos miramos el domingo, si Dios lo permite, vamos a gozarnos en el Señor. Ya pasó la vigilia, fue un gozo, una bendición, pero nuevas bendiciones hay. Y referido a las disciplinas espirituales, mi esposa está de testigo, esta semana le estaba diciendo a ella, no quiero que como iglesia nos volvamos como las demás iglesias. Yo no hablo mal de ninguna iglesia porque no me gusta tampoco. La iglesia de Jesucristo es una. Yo siempre le digo congregaciones, pero yo nunca voy a hablar mal de una congregación porque no me gustaría que hablen mal de nosotros sin saber. A veces uno opina desde afuera. No quiero que nos volvamos una iglesia normal, sino quiero que trabajemos mucho en esto de disciplinas espirituales. Usted no necesita de mí un babysitter, usted necesita un pastor, un hombre o una mujer que le ayuden a usted a crecer, pero yo no soy su babysitter y usted debe tomar la disciplina de madurar y leer y buscar la palabra, todo lo que aquí han hablado. Así que estamos orando. Esta semana casualmente le dije a mi esposa, vamos a hacerle recordar a la iglesia que no somos una iglesia del montón. Somos la iglesia que Dios ha llamado en este tiempo a hacer la diferencia. Y una de las diferencias va a ser que usted va a aprender a moverse solo e ir manteniendo su vida espiritual. Así que ayudemos a orar para que ese propósito se cumpla. Y va a ver usted que de aquí a un tiempo va a haber tantos maestros, tantos evangelistas, tantos maestros de la palabra en la iglesia Nuevos Comienzos, que vamos a poder enviarles a usted, amén, a donde amén. Dios dice. Así comenzó orando el hermano Rodolfo. Sí, hoy. Sí, tal cual, lo escuché. Sí, sí. Así amén. Que, amados, les amamos. Órame. Y siempre es una bendición estar con ustedes. Amén. Amén. Oramos y damos gracias al Señor entonces. Amén. Señor, gracias te damos por tus bendiciones, por amarnos, Señor, cuidarnos tanto, Señor. Tu gracia Gracias, Señor. Nunca se aparta de nosotros y es tu presencia la que nos tiene, Señor, siempre cerca de ti, Señor. Gracias porque, como dice aquella alabanza que nuestro hermanito Isaías canta, Señor, si me estoy desviando, Señor, empieza a jalarme hacia ti. No me dejes, Señor, irme más allá, lejos de ti. Señor, ayuda
a que podamos ser una congregación madura, Señor, desde mi persona, mi esposa, desde el liderazgo, Señor, hasta cada uno de los hermanitos más nuevos que entre a nuevos comienzos, podamos tener esta vida espiritual que tú estás llamando. Amén. No es fácil, pero en tu nombre vamos a poder y vamos a vencer. No somos una iglesia, somos la iglesia, donde Para tú tu vas a gloria y tu hacer, honra, Señor, Señor. la diferencia, y todo será no para que nuestro nombre sea exaltado, sino para que tu nombre, Señor, sea reconocido en esta Amén. tierra y en esta ciudad. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Los esperamos entonces el domingo a las 3 de la tarde. Ilka, te esperamos el domingo. Una segunda visita, vamos. Amén, sí. El domingo pasado trabajé, no pude. No pude ir por eso. Mira, pero quiero seguir. Sí, ahí estaba. Sandrita. ¿Sandra está por Illinois o anda por Missouri? No, yo estoy aquí en Illinois. Porque tú eres internacional. O andas en Wisconsin, o andas en Missouri, andas en Aurora, vas y vienes, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Esperan que voy a cortar la Me alegro. transmisión. Ay.